rápidamente la ruta histórica de cómo fue que llegamos hasta con la conservación de la energía. Y todo empezó con René Descartes. Él ya o sea, escribe un principio que se llama filosofía, y explica principalmente sobre la fuerza del movimiento, solamente que él todavía no integraba el concepto de vector. Entonces, para él sumar 3 de un lado de una balanza y 3 del otro de la balanza tenía 6 y no 0, porque todavía no existía como esa intuición de los signos. Entonces, solamente deja como el pre. Después llega Christian y hace unos experimentos que consisten en un choque de barcazas. Entonces él hace chocar barcazas de forma idéntica, o sea, con las mismas velocidades, y pues él descubre que masa por velocidad, incluyendo los signos, se convierte como en algo equilibrado, ¿no? Entonces ya 3 de un lado y menos 3 del otro, pues es 0. Después llegamos hasta Isaac Newton, y bueno, de aquí se toma el principio de la tercera ley, y bueno, él también incluye la parte de la velocidad, solamente pues ya le agrega una dirección y deduce que la suma vectorial era invariablemente de fuerzas externas. O sea, al final dice que aplicar una fuerza hacia una dirección y que la otra, o sea, que A empuje a B y B empuje a A con la misma fuerza, pues eso mantiene un equilibrio. Entonces, ya lo plantea aquí. Después llega Leibniz y la rivalidad de vis viva, que es fuerza viva, y es porque él integra una constante. O sea, hasta este punto llevamos masa por velocidad, pero él integra una constante que, descubre una constante que es el cuadrado y lo integra, y así diferenciamos eventualmente la parte de energía cinética de momento. Entonces dice, o sea, sí caen a la misma velocidad una pelota y una manzana, pero tienen diferentes masas. Entonces eso hace la diferencia, porque pues, su choque no es igual, ¿no? Después venimos con Leonhard Euler, y aquí empezamos con el momento angular. Él ya generaliza las leyes de Newton a cuerpos rígidos y nos da las principales ecuaciones que vamos a estar usando de aquí en adelante. Y bueno, básicamente el principio del giro de las bailarinas es que cuando nosotros contraemos los brazos, la masa está más cerca del eje, entonces tiende a girar muchísimo más rápido. Cuando expandimos los brazos, la masa está fuera del eje, está más lejos del eje, eso tiene que ver con la inercia, y pues giramos más lento. Entonces, por eso cuando las patinadoras giran, pues se mantienen con los brazos pegados. Después tenemos a una científica muy importante en la historia, todavía no, ella no. Llegamos a Bernoulli. Y bueno, ellos ya como que retoman todo lo anterior de Newton, Euler y demás, y revivimos esta de la vis viva, que es la fuerza viva, que al final, aquí me comí más bien agregué una n, esto no va, es masa por velocidad al cuadrado. Y bueno, ya nos separa totalmente la parte de energía y momento. Y bueno, ahora sí, ya se supone que después de Newton, ella fue como de los científicos más importantes en esta área, y ya nos dice que, ella plantea la simetría del universo y cómo, o sea, nos dice que si todo el universo estuviera cuadriculado y repitiéramos la conservación de la energía en un cuadrito y luego lo moviéramos a otro cuadrito y luego lo moviéramos a otro cuadrito, daría exactamente los mismos resultados. Entonces, plantea esta situación de la simetría de todo el universo en general y pues la conservación de P. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de la palabra conservación en sí. Y bueno, en sí esto es gracias a la tercera ley de Newton, y normalmente se usa para describir colisiones entre objetos. Y las conservaciones más importantes son el momento, la energía y el momento angular.
Y bueno, este solo se aplica en sistemas aislados, lo que significa que no hay fuerzas externas. Bueno, retomando lo que comentó Cami, nosotros queríamos mencionar, no nos vamos a detener tanto, pero queríamos mencionar un poquito de cuáles son las áreas de las aplicaciones típicas en las que podemos encontrar el momento angular, la conservación del momento angular, la inercia y el momento angular, la inercia, que creo que no está aquí. Bueno, tenemos diferentes áreas que pues está la ingeniería automotriz, la aeronáutica, la robótica, las bases militares, la geofísica, o sea, hay muchísimas aplicaciones. Y por ejemplo hay uno que es muy visible para los que tienen mascotas, que es como cuando el gato cae de pie y se conserva el momento angular, que si lo dejan de pancita y lo sueltan, automáticamente gira y se vuelve a centrar. Entonces cambia su forma, pero su momento de inercia en zonas separadas del cuerpo, pero el torque es neto, entonces totalmente gira. Alguien en el deporte, de veras, no me acuerdo qué universidad está trabajando con la física del deporte y hacen muchos cálculos de estos para encontrar en patinaje, en varias áreas, o sea, deportivas, o sea, le ponen hasta sensores a los chicos, sacan los modelos y están trabajando precisamente en desarrollar expresiones matemáticas que les permitan a los deportistas encontrar pues la máxima eficiencia en un golpe, en un desplazamiento, en un salto, en los chicos que están haciendo de trotar, correr, atletismo, o sea, hay muchas pruebas en el campo de la física, o sea, ustedes se podrían dedicar a esto y aplicando todo este show, pero nada más en la parte del deporte para mejorar el rendimiento y ahora sí que obtener los máximos resultados, ¿no? Como entrenadores matemáticos, pero con sensores algo así lo están metiendo. De hecho, eso empezó en el béisbol, en el 2002 más o menos, empezó porque empezaron a analizar los datos de con qué frecuencia se pasaban, con qué frecuencia golpeaban la pelota, con qué frecuencia cachaban algo. Entonces eso lo transformaron en números y empezaron a utilizar fórmulas factoriales, para empezar a analizar todos estos datos y saber con qué determinación un jugador tenía potencial para, si lo explotaban un poco más, qué podía mejorar en sus movimientos y en su práctica para poder llegar a un juego más o poder ser vendido más caro. Sí, de hecho es lo que se está desarrollando, ¿no? Ya en la parte matemática aplicada para el deporte. Pero bueno, ya sería otro campo de aplicación. Y pues ahorita que tenemos aquí la carrera de deportes, ya nada más que se metan a matemáticas también para que lo apliquen, porque esto sí se ha aplicado. A ver, Ok, ahora sí vamos a hablar de la conservación del movimiento lineal. Y esto es, o sea, cuando dos cuerpos actúan entre sí. Y esto se debe, como ya dije, a la tercera ley de Newton, que significa que las fuerzas son iguales pero opuestas. Entonces aquí tenemos la fuerza A sobre la fuerza B es igual a menos la fuerza B sobre la fuerza A, ¿no? Y al final la fuerza se expresa como la sumatoria de las fuerzas y las derivadas, ¿no? Entonces así es como llegamos a esto, o sea, nada más lo ponemos esto acá y acá. Al final esta es la fórmula que vamos a usar. Y esta es otra fórmula que es la cantidad vectorial, que es el producto de la masa de un objeto por su velocidad. Y lo que la conservación del movimiento lineal representa es qué tan difícil es detener un objeto en movimiento y también mientras más masa o velocidad tiene un objeto, más cantidad de movimiento posee. Y pues se conserva en sistemas sin fuerzas externas, como dije. Entonces en el lineal, a fuerzas no hay fuerzas externas. Y bueno, este es un ejemplo de las colisiones. Aquí tenemos dos pelotitas que van a chocar, lo que significa que es súper rápido. Entonces el momento que los objetos interactúan es muy poco. Y en el choque los momentos se conservan. Entonces, si podemos ver aquí, no hay ninguna otra fuerza externa, nada más, o sea, al momento de que chocan, aquí está. Entonces, esto es en primera dimensión y también lo podemos ver en segunda dimensión.
que lo podemos ver con dos ángulos, y cuando chocan las partículas, o sea, una se va para arriba y la otra para abajo. Eso lo podemos ver normalmente en el billar. Y bueno, esta es una demostración matemática de dónde sale la fórmula. Y bueno, como ya les dije, la fuerza de A sobre B es igual a menos la fuerza de B sobre A. Y bueno, ya igual, la tercera ley de Newton, que es que las fuerzas internas se cancelan entre sí. Entonces esto significa que es igual a cero, este es el principio. Y bueno, ahora, la suma de las fuerzas internas es igual a cero, como dije, entonces es una constante. Y lo que vamos a hacer es igual sacar las derivadas, y al final esto es la suma de los momentos lineales que no cambia en el tiempo. Entonces así es como sacamos la fórmula, y como dije, ya es constante. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es el movimiento angular. Es el momento angular, es una magnitud física que nos ayuda más que nada a describir la cantidad de movimiento rotacional, en este caso de un objeto o de un sistema en concreto, siempre y cuando esté en rotación. Eso quiere decir que todo el tiempo está girando. Lo podemos ver, como lo mencionó mi compañera Paloma, en el patinaje artístico, cuando agarran y cierran los brazos, como agarran más velocidad, porque el centro de masa está más concentrado en la carga puntual sobre el hielo. Y también la podemos ver en los satélites en órbita y en los planetas cuando están orbitando alrededor del Sol. Y pues obviamente es un sistema fundamental dentro de la dinámica, porque obviamente tenemos cómo resolver sistemas rotacionales y saber cuál es la cantidad de movimiento respecto a su masa y a su velocidad. Bueno, utilizamos el principio de conservación del momento angular, que como pueden ver estas son las fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula es para una sola partícula en especial, que vendría siendo el vector de posición R, es